Shalom, 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 Bet Amidrash Azarabaita, shalom, 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 Bet Amidrash Hayeolam. Aquí desde Lebanon, Pensilvania, fresca, mañana soleada pero fresca, bien una temperatura muy bien agradable, alrededor de los 70 y tantos grados, no llega a los 80, no. Es una temperatura bien agradable para compartir nuestro primer compartir, nuestro primer comentario, nuestra primera parashá sobre la parashá número 37, Shalah Leja, para ti. Estaremos estudiando esta semana desde el Bamidbar 13.1 hasta el 15.41. En las Haftarah estaremos estudiando a Josué del 2.1 al 24 y en el Brit Hadashah estaremos en Hebreos del 3.7 al 19. Es lo que estaremos estudiando, eso es lo que tenemos para estudiar esta semana. Y hoy estaremos en el capítulo... hoy estaremos estudiando con respecto a esta paracha, estaremos estudiando en Bamidbar 14, 18, que dice así: Hashem, lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión, pero no remite todo castigo, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Ahí vamos a estar hablando. Bendito sea cada para jugo. Porque no es recóndito. No es un recóndito. No voy a decir que es recóndito. Pero me voy a ir de ahí. No voy a hablar desde ahí. No voy a hablar desde ahí. Sino que me voy a Shemot, número 34. Shemot 34, 6 y 7. Me voy a ir desde ahí. Hashem pasó por delante de él, de Moshe, y proclamó: Hashem, 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 Elohim compasivo, benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión, el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos en la tercera y cuarta generación. Bendito tú eres, acaso Baruj. Cuando Israel adoró al becerro de oro, rompió el pacto que acababan de sellar con Dios. Ahora se hacían de nuevo las paces y todo tenía que renovarse. Moshe debe preparar 2 tablas de piedra, ya que las primeras quedaron rotas. Así, cuando Dios escribió primeramente su ley sobre el corazón del hombre en estado de inocencia, tanto las tablas como las escrituras eran obra de Dios, pero cuando las tablas quedaron rotas y sin letras por el pecado, Dios decidió preservar su ley en las escrituras. Moisés solo debía alisar las tablas, mas la escritura fue obra de Dios, porque toda escritura es dada por el aliento de Dios, porque es recóndito.
Segunda de Timoteo 13:16. Toda la escritura, toda la Torá, se refiere, no a otra escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Torá, 100%, es toda, absolutamente toda inspirada por Dios. Los profetas son parcialmente inspirada por Dios. Y esa parte de Brit Hamidash, ahí casi absolutamente nada es por inspiración divina. Tengan en cuenta que todo eso son cartas, como si fueran mensajes que nos mandamos nosotros ahora. Pues Moshe debe subir al monte nuevamente. Moshe vivía subiendo la loma. Dios le salió al encuentro. Dios descendió en la nube para dar a entender que aunque era mucho lo que daba a conocer de él mismo, sin embargo, era mucho más, muchísimo más lo que quedaba oculto de él. Dios proclamó su nombre, lo hizo pasando delante de Moshe. Las visiones estables de las cosas divinas están reservadas para la eternidad. Lo mejor que podemos tener en este mundo transitorio y pasajero, lo mejor que podemos tener en este mundo es transitorio y es pasajero. Dios proclamó su nombre, mediante el cual quería darse a conocer el tetagrama, el nombre de 4 letras, Yuhei, el nombre impronunciable, el nombre inefable. Se había dado a conocer a Moshe en la gloria de su existencia y en la gloria de su autosuficiencia cuando proclamó aquel nombre, Eye, Achereye, Eye, Achereye, yo soy el que soy. Ahora Dios se da a conocer en la gloria de su gracia, en la gloria de su bondad y de su toda suficiencia para nosotros. Se nos dan aquí términos y expresiones para instruirnos y convencernos de la bondad de Dios. Número 1, es misericordioso. Número 1, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Su tierna compasión, como la de un padre con sus hijos. Sí, porque la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Número 2, Dios es benévolo. Esto es, Dios es piadoso. Es piadoso. Efesios 2:4. La piedad de Dios es grande e inmensa. E inmenso su amor hacia nosotros. Su piedad es misericordia pura. Su piedad es misericordia pura. Y su gracia es el libre, que salva, ayuda, consuela y levanta. Número 3, Dios es lento para la ira. Dios demora en ejecutar su justicia con el objetivo de darnos tiempo a que nos examinemos y reconozcamos nuestros errores y nos apresuremos a el arrepentimiento. Dios en su gracia nos espera que nosotros regresemos a Él en Techubá. Con su gracia nos alarga su oferta de misericordia. Número 4. Es abundante en bondad. Es grande en bondad, es grande en misericordia. Su misericordia es más grande que los cielos. Salmo 18:4. Dios es rebosante de amor, rebosante
de bondad. Dios es comprometido con los que le aman. Su bondad es comprometida con los que le aman. Por sus promesas, con sus promesas, son gracias. Bendito tú eres, que se me descarga el teléfono. Ay, mi madre. ¿Y a dónde está el cargador? Ya lo encontré aquí. Esto es un percance aquí. Un pequeño accidente, pero esto lo resolvemos rápido. Ok, estos son detalles técnicos. Ok, ya lo tenemos ahí enguinchado. Ya lo enganchamos ahí. Bendito tú eres acá por el. Número 5. Dios es abundante en fidelidad. Dios es abundante en verdad. Dios es fiel. Dios es riquísimo en bendiciones y en dones para los suyos eternamente. Sus promesas son garantizadas por su bondad y su lealtad. Número 6. Extiende la bondad hasta la milésima generación de los que le aman. Dios se recuerda siempre las obras buenas de los antepasados, porque ese es recóndito. Reconoce que Dios, el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Número 7. Perdona la maldad. Dios perdona nuestras maldades. Dios perdona nuestras iniquidades. Dios perdona las malas disposiciones de nuestro corazón. Salmo 103, del 10 al 12. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Isaías 1:18. Venid, dice Alchen, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Número 8. Dios perdona la transgresión. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? No persistirá en su ira. Dios no persistirá en su ira para siempre, porque Él se complace en la misericordia. Número 9. Dios perdona el pecado. Dice Isaías y Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La misericordia perdonadora de Dios, que es la que abre todas las puertas a todos los otros dones de su divina gracia. Dios no exime de castigo. Número 10. En toda la justicia de Dios y en toda la extensión de su misericordia, jamás Dios dejará al culpable impune. Pese a su gran amor y piedad y misericordia, la vara de su justicia reformadora y restauradora ha de aplicarse sobre el culpable para su restauración. Número 11. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Dice Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo, Hashem, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. 12:3. Dios visita la maldad sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto que acabamos de leer son los 13 atributos de la misericordia de Dios. Los 13 atributos de la misericordia divina. Y dice Rachi, subimos la loma. Habla Rachi, el comentarista mayor de la Torá, el trombón mayor de la Torá.
Shemot 34:6. El Eterno pasó delante de él y proclamó: el Eterno, Dios misericordioso y dispensador de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y veraz, que preserva la bondad a millares de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado rebelde y el error, que absuelve, pero que no absuelve completamente, que tome en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la tercera y cuarta generación. Paso número 6. El Eterno. Comenzamos a leer por el 6. Sí, por el 6, porque en el 6 comenzamos. El Eterno pasó. El Eterno es el nombre de Dios que representa el atributo de la misericordia. El Eterno, ese es el nombre de Dios que representa su misericordia, una expresión del nombre inefable que alude a la misericordia divina antes que la persona peque. El primero es para antes que la persona peque, y el segundo es para después que la persona ha pecado y se arrepiente. Vean la sabiduría de Dios. Por eso es que son dos veces el Eterno. Uno representa la misericordia para antes que la persona peque. Y el otro es la misericordia para después que la persona pecó y se arrepintió. Este nombre divino también denota Dios, sí, Dios. Este nombre divino también denota el atributo de la misericordia. Asimismo, se declara: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero no sería apropiado decirle el atributo de la justicia, decirle a la justicia: ¿por qué me has abandonado? Así hay escrito en el Midrash, dice Rashi: tardo para la ira. Esta expresión significa que Dios prolonga su ira y no se apresura a castigar al pecador, pues quizás pronto regrese a Dios en arrepentimiento, en Teshuvá. Abundante en bondad para aquellos que necesitan la bondad porque no poseen suficientes méritos propios. Es veraz. Aquí no los voy enumerando. Es veraz. Es veraz para pagar buena recompensa a los que cumplen su voluntad. Pero voy por ese el tercero, el número 4. Que preserva la bondad. Es decir, que la bondad de un ser humano hace delante él por otros, que preserva la bondad. Esto habla de la bondad que hace un ser humano ante la presencia de Kadosh Baruj Hu por otro ser humano. Pero a millares, es decir, por lo menos para 2000 generaciones, por lo menos para 2000, porque es a millares. La iniquidad, este viene siendo el número 6. La iniquidad se refiere al pecado rebelde. Las iniquidades son los actos de pecado que el ser humano hace con el propósito de enojar a Dios, que absuelve. Ese sería como el 7. Pero que no absuelve por completo. Dios no absuelve por completo, no. O tú vas a un tribunal y te pueden declarar absuelto y siendo culpable. Pero Dios aún te absuelve, pero no completamente. Dios no pasa por alto el pecado completamente, sino que se lo cobra. Lo que Dios va cobrando el pecado poco a poco. Pero nuestros maestros lo interpretaron en el sentido que Dios absuelve completamente. Y eso no es así. Interpretaron mal. Ellos interpretaron que Dios absuelve el pecado completamente y no es así. Los maestros interpretaron mal.
Ellos interpretaron que Dios absuelve el pecado que se arrepiente, y esto no es así. Pero Dios no absuelve a quien no se arrepiente. Dios absuelve al que se arrepiente, pero se lo cobra, pero de a poquito, para que le duela menos. Pero Dios no absuelve a quien no se arrepiente. Toma en cuenta, que toma en cuenta, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero únicamente cuando los hijos aferran sus manos a la mala conducta de sus padres. Porque escrito está que los hijos no pagarán más por los padres. Si su padre fue malo y fue un pecador y usted copió las obras y las conductas de su padre, bueno, pues te va a venir igual o peor que a tu padre. Porque Dios únicamente toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos para los que le odian. Únicamente para los que le odian. Y sobre la cuarta, es decir, sobre la cuarta generación. Así pues, la medida de bondad divina es mayor que la medida de castigo, porque va de 1 a 500. Porque Dios visita la iniquidad hasta la tercera y la cuarta nada más. Pero Dios visita la bondad hasta miles de generaciones. Pues con respecto a la medida de bondad, Dios preserva la bondad en millares de veces. Con respecto a los que le odian, que nada más son 3 o 4. Bueno, y esto ha sido lo que hemos compartido en esta primera sesión. Vamos a ver si hacemos otra paracha ahora, pero de la Torá David, ¿no? Porque esto no lo encontramos con la Torá David. Vamos a ir a buscar en otro lugar por ahí que nos dé otra porción un poco más elevada que Rashi, para compartir hoy y ya quedarme aquí en este ambiente hoy. Y ya. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por su palabra. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por su Torah. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por los sabios de la Torah. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por los grandes comentaristas de la Torah como Rashi, como el comentarista de la Torah David. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por Rabbi Shimon Bar Yochai. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por los grandes sadiquines. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por los sabios. Y que Kadosh Baruj Hu, que es bendito y que es el dueño, el amo, el Señor del conocimiento, de la inteligencia y de la sabiduría, premie con una amplia, honda y profunda sabiduría a Bet Midrash Azarabarita y a Bet Midrash Ayolam. Les habló el More Shimon, alias Metáfora que falla, Alon Ben David. Bendecidos sean y bendito sea Kadosh Baruj Hu. Y que Kadosh Baruj Hu bendiga a su pueblo Israel, la niña de sus ojos.